Como hemos aprendido en esta serie especial con el comité organizador del primer Congreso Espacial Centroamericano, las ciencias espaciales son mucho más que cohetes y astronautas. De hecho, las ciencias espaciales pueden ser una forma de aprender más de nosotras mismas y nuestro planeta, e incluso de los microorganismos que nos rodean y que con los que a veces luchamos por combatir. En este quinto y último episodio de nuestro especial espacial, conocemos al ingeniero mecánico y doctor en bioastronáutica guatemalteco Luis Sea. Luis nos comparte cómo, a pesar de no siempre ser un estudiante estrella, su pasión por el espacio estuvo siempre allí. Pasión que hoy lo ha llevado a trabajar en varios proyectos de la NASA, incluyendo recientemente el envío de experimentos a nuestra Luna. Acompáñanos a conocer más cómo un ingeniero mecánico llega a trabajar con bacterias, el valor de la perseverancia y cómo las ciencias espaciales nos ayudan en la salud humana. Resistencia a antibióticos, locus y genes y más puertas abiertas para el sector espacial en Guatemala. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenidos a un episodio más de Epistemas. El día de hoy estoy muy feliz porque por fin pude convencer a mi mentor de que estuviera aquí presente con nosotras el día de hoy. Entonces, Luis, bienvenido a Epistemas. Muchas gracias, súper emocionado de estar acá. Gracias, gracias. Y bueno, a nosotras nos encanta comenzar nuestros episodios siempre con una pregunta, y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Luis Sea? Bueno, gracias de nuevo por tenerme acá. Soy Chapín, estoy en la del Valle y luego me fui a estudiar a los Estados. Siempre desde chiquito quería hacer algo espacial, pero hoy en Guate no hay carrera y no teníamos la plata como para irme a estudiar ingeniería aeroespacial, que es lo que quería hacer. Entonces, al camino que agarré fue ingeniería mecánica en la Universidad del Valle y luego, después de varios años de estar tratando de buscar cómo ir a ya sea a los Estados o a Alemania o a Brasil, logré venirme a los Estados, sacar una maestría y luego trabajé y luego un doctorado y desde entonces llevo un montón de tiempo trabajando en proyectos de NASA. He tenido la fortuna de trabajar en 20 proyectos que han llevado al espacio, desde el Space Shuttle a la Estación Espacial Internacional y más recientemente alrededor de la Luna en la misión Artemis 1 de NASA. No sé si eso responde a quién soy. Eso es un mega resumen. Es más, nos hubiera gustado más detalle. No sabía si decir eso o que soy acuario y mi helado favorito es fresa. Eso también vale. La verdad es que ya nos dimos cuenta que este episodio va a ser espacio, espacio, espacio por todos lados, pero a nosotras también nos gusta conocer un poquito de la parte fuera de lo profesional, como más hobbies y pasatiempos. Entonces, antes de entrar a toda la parte del espacial y científica ingenieril, contanos un poquito de qué te gusta hacer en tu tiempo libre. ¿Tenés algún pasatiempo? Ok, buenísimo. Eso ha cambiado con el tiempo, como creo que es cierto para todas las personas. Cuando estaba en el colegio, mi vida era skateboarding. Hice skateboarding por 5 años, patrocinado por una tienda en Guate, que eso era así como que lo máximo que podías aspirar como skateboarder en esa época en Guate. Y todavía sigo en contacto, algunos de mis mejores amigos todavía son de esa época de skateboarding. Y luego me súper enfoqué en la U, porque cuando yo supe qué es lo que quería hacer, que quería estudiar aerospace y no había en Guate, que tenía que tener buenas notas, lo cual siempre nos meten en la cabeza nuestros papás cuando somos patojos y nunca me caló por qué. Y ahora ya en retrospectiva, no, pues sí, las buenas notas básicamente las miro ahora como una llave que te permiten abrir una puerta que te lleva a explorar cosas que uno quiere hacer. Y bueno, entonces cuando ya al fin agarré la onda, ok, sí, necesito buenas notas para que pueda entrar a una maestría, por ejemplo, en aerospace y que me la paguen. Entonces ya dejé de hacer, ya no tenía hobbies. Mi hobby era estudiar, era ponerme al día con todo lo que no aprendí en el colegio. Y luego, bueno, antes de eso también hacía surfing en Guate. Y de ahí desde entonces me volví workaholic así grueso, tal vez el año pasado creo yo que ya lo arreglé.
ir a trabajar todo el tiempo. Yo creo que se ha ido corrigiendo con los años, pero sobre todo porque ahora tengo dos hijas, dos chiquitas, y con eso ya le cambia a uno la perspectiva y pues ahora eso es mi prioridad, ¿verdad? Entonces con eso yo creo que ahora mi hobby es pasar tiempo con ellas, haciendo lo que ellas quieran. Entonces, por ejemplo, anoche estábamos jugando de restaurante, que yo soy el cocinero o cosas así, o el cliente, lo que ellas quieran, ¿verdad? Y aparte me gusta trabajar con madera. Entonces, por ejemplo, yo le construí una torre a mis niñas o hice en mi estudio unos estantes con luz incorporadas y electrónicos y speakers y cosas así que no se ve nada, todo está detrás de una pared. Cosas así como proyectos de madera me gustan. Y de ahí todo mi tiempo libre hago algo del espacio. Estoy escuchando podcasts del espacio, estoy viendo películas del espacio, estoy leyendo algún libro científico del espacio, entonces estoy un poco engasado con eso. Y Espacio por todos gimnasio, lados. pero Ah, está suspendido. Sí, ajá, el gym siempre ha sido yo hice gimnasia olímpica de chiquito, como de 5 a 10 años, así grueso, o sea, iba 4 horas al día, 5 días a la semana, hacia el punto que mis papás me dijeron que ya te vamos a sacar de eso porque empecé a echarme clases, yo desde el tercero primaria hasta cuarto bachillerato nunca tuve un reporte que no tuviera al menos una clase echada. Promedio me echaba como 4 clases, me terminaron echando en un colegio. Así, la historia de colegio sí fue así terrible. O sea, no tenía norte, no sabía qué estaba haciendo, no sabía qué quería hacer. Sabía que quería hacer cosas espaciales, pero siempre estaba bajo la creencia que no era posible, que eso era algo para gente que había nacido y crecido en Estados Unidos, en Europa y en otros lados, y que nunca iba a poder hacer eso. Entonces, como que, ¿para qué tratarlo? Hasta que después dije, no, pues tal vez iba. Y eso ya cambió. Pero sí, desde que hice gimnasia olímpica, ir al gym siempre ha sido como que mi canal de desestrés. Y de ahí va, con hijas ya casi no hago mucho gym, pero de vez en cuando trato. definitivamente la actividad física ha estado siempre, entonces, skateboarding, el surfing, gimnasia olímpica y así. Yo que Ujú. no era buena para nada en deportes, creo yo. Admiro mucho eso. Pero Pero contabas, ahora tenés otros fuertes, ¿va? Porque esa es otra cosa, cuando uno está en el colegio, si no sos bueno para deportes, bueno para deportes, así como que ya te ponen en cierta categoría, ¿va? Y uno piensa, no soy bueno para eso, entonces no soy bueno para nada, o algo así. Y después cuando uno va creciendo y ya va probando cosas nuevas, decís, no, esto sí me gusta. Y cuando uno encuentra algo que le gusta, te vuelves buena o bueno en eso. Y yo creo que eso, todos somos buenos en un montón de cosas, solo tenemos que ir a descubrir cuáles son esas cosas. Y justo. normalmente son las cosas en las que estamos apasionados. Sí, la verdad es que a mí siempre me quedó la duda de, como decís, nos meten en esas casillas de, ay, no soy bueno para esto, no soy bueno para esto otro, y te quedas con esa idea, ¿no? Y cuesta mucho romperla, pero en el momento que te das cuenta de que eso no es cierto, se abre una cantidad de puertas inimaginable y solo toca ir a explorarlas todas, ¿no? Cabal. De allá no sé cómo fue para vos, pero a menos yo en el colegio, no sé si así era en su colegio también, cuando ya era hora de deporte, de educación física, entonces por ejemplo los ponían a todos los hombres nos ponían en una línea, ¿va? Y agarran a los dos mejores para jugar fútbol de capitanes y tenían que escoger uno por uno. Ok, yo agarro a Juanito, yo agarro a Chichito, yo agarro al chino, yo agarro a no sé quién. Yo siempre era el último, o sea, nadie me quería agarrar de lo malo que era. Es como que. Terrible, yo Pero también. después encontrás algo que te gusta. Y ahora me gusta jugar fútbol, pero o sea, sé que soy malo, pero me gusta y me divierto, ¿no? Ya no es tan estresante como era en el colegio. Para mí sigue siendo un poco estresante, pero ya no tanto. Justo yo siempre era imán para las pelotas de fútbol, ustedes. Siempre en la cara, que era lo peor. Así de Ouch. mala. Pero sí, me llama la atención que mencionabas que cuando estabas en el colegio, pues fue un poco tumultuoso, ¿no? Dijiste que siempre supiste que era algo del espacio, pero que creías que no era posible. Entonces, mientras estuviste en el colegio, ¿qué era lo que querías hacer? ¿Había algo que te llamara la atención o solo nada, Mira, deportes? desde chiquito me ponía a dibujar naves espaciales y cohetes. Y yo los diseñaba. O yo diseñaba mis propios carros y les ponía motorcitos, sacaba los motores y las cosas eléctricas de otros carros y armaba los míos propios con madera y cosas así. Siempre sabía que quería hacer algo del espacio y no sabía exactamente qué. Incluso después de haber venido a una maestría en ingeniería aeroespacial, todavía no sabía qué. Sabía que no, porque odié el enfoque de mi maestría, era termofluidos, sistemas aerodinámicos de termofluidos. Entonces era un montón de termodinámica y de mecánica de fluidos y la odié así horrible. Era tan feo que salí tan curado de la U que cuando terminé maestría
si tenía que manejar del punto A y B, agarraba una ruta por la cual no tenía que pasar enfrente de la U. O sea, no quería pero ni verla, donde hice mi maestría, en Florida. Y después estaba trabajando como ingeniero de transferencia de calor para una compañía alemana en Florida, y suena cool, o sea, haciendo medidas de sistemas de transferencia de calor para plantas nucleares y cosas así, pero era súper aburrido. O sea, yo lo odiaba también, dije, no, tengo que regresar a mi pasión, que es espacio, y encontré algo que no sabía que existía, que se llama bioastronautics o bioastronáutica, que en corto es el estudio y el apoyo de la vida en el espacio. Entonces, el estudio de la vida en el espacio es traer la vida de la Tierra al espacio y estudiar qué sucede con ella, ya sean células, organismos, tejidos, y qué podemos aprender de eso para encontrar soluciones a problemas en la Tierra. O es diseñar y desarrollar sistemas ingenieriles para apoyar la vida en el espacio. Entonces, por ejemplo, el diseño de hábitats, de naves espaciales, de estaciones espaciales. Y cuando dije que, o sea, cuando averigué que eso existía, así como que sea, te cambia toda la perspectiva. Dices, ya sé qué quiero hacer. O sea, y entre más lees de eso, así como que qué cool. O sea, y te vuelves engasado, así súper emocionado. Entonces así fue. ¿Y cómo conociste la bioastronáutica? Bioastronáutica es, ¿verdad? Ujú. Buena pregunta. Fue una conferencia, no me acuerdo, era estudiante de maestría y fui a una conferencia que era ahí mismo en Orlando, donde estaba sacando mi maestría. Y era de temas espaciales y yo solo conocía mi burbujita de termodinámica y de así de aerodinámica, cosas así. Y había una chava, una estudiante que me dijo, yo estoy estudiando bioastronautics en CU Boulder. Yo no tenía ni idea qué era bioastronautics ni qué era CU Boulder. Y luego averigüé, empecé a investigar y vi que bioastronautics en ese entonces casi no se enseñaba en ningún lado. Básicamente en 3 universidades, en Minnesota, creo yo, MIT y CU Boulder, Universidad de Colorado Boulder, que es de hecho donde estoy ahorita. Y de ahí vi que el que más así me fascinaba el programa aquí. Por ejemplo, el de los otros dos programas no se llamaban tanto la atención y el que se me da súper cool era diseño de hábitats, diseño de sistemas de apoyo de vida en el espacio y Space Life Sciences, que a fin de cuentas es lo que te viene haciendo. Antes de pasar a hablar un poquito más de lo profesional y como que lo técnico, tengo una pregunta que de fijo te teníamos que hacer y es, ¿en algún momento pensaste ser astronauta? ¿Quisiste ser astronauta o hiciste algo para poder llegar a ser astronauta? Ujú, sí, fijo, ese era mi norte y eso cambió una vez que me volví papá. Ya mi tolerancia al riesgo cambió completamente. Por ejemplo, lo que a mí me mantiene despierto en la noche es asegurarme que mi familia va a estar bien, incluso si a mí me pasa algo y yo no estoy. Entonces, como que ya se vuelve tu mantra y tu motor, es asegurarte que tus hijas estén bien. Y con eso ya me cambió la filosofía, pero desde chiquito sí quería ir al espacio. Y la verdad es que no significa como que ya no lo quiero hacer. Solo, simple y sencillamente la tolerancia al riesgo es menor. Al mismo tiempo, conforme pasan los años, la probabilidad de éxito de misiones tripuladas es mayor. O sea, los sistemas se vuelven más seguros. Entonces eso también podría ser que en algún futuro ya y los precios bajen tanto que todos nos podamos comprar un ticket como ir a comprar un ticket entre Houston y Guate, por ejemplo, y echar un colazo en el espacio. Pero sí, cuando era estudiante de doctorado, me aceptaron un grupo que se llamaba Astronauts for Hire, que era un grupo de gente tratando de entrenarnos a nosotros mismos. Eso fue como en el 2010, 11. Estaba muy anticipado. Pensamos que en el 2010, 11 iban a empezar a haber vuelos de una compañía que se llama Export, que se fue en bancarrota, y de otras compañías, y nunca sucedió. Entonces, a fin de cuentas, se desbandó el grupo, se renombró y todavía existe y hacen otras cosas, pero ahí también hice amigos con los quienes sigo en contacto. Y eso es una de las cosas que más provecho le puede sacar a uno en la vida, más en las experiencias de cursos y talleres y cosas así, es no solamente el contenido, sino las amistades que uno hace ahí. El famoso networking, ¿no? Ujú, cabal, Sí, el yo famoso recuerdo, networking. sí, yo recuerdo que en la universidad era una de las cosas que nos trataban como de enseñar y a mí en ese entonces detestaba la idea de tener que hablar con otras personas porque era muy introvertida y ahora veo tanto los beneficios de hablar con los demás y conocer gente nueva porque así encontrás cosas que te gustan, nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Y ahora tenés tu podcast donde le hablas a gente todo el tiempo. Exacto. ¿Quién diría las vueltas de la vida? Y me llama la atención, entonces nos contabas que estudiaste una maestría que realmente no te gustó en absoluto al punto de querer evitar pasar por la universidad. Y era de termofluidos.
termodinámica. Ajá, Ok. ajá. Y después te llamó la atención la bioastronáutica, pero para eso había más biología y como más trabajo de laboratorio incluido, ¿no? Y tú venías de un background de ingeniería. Entonces, Ujú. ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo sentiste o qué retos tuviste al inicio al querer pasarte a esta área? Ujú, es una excelente pregunta. Y en corto es, no dormí por años tratando de aprender cosas básicas de microbiología, porque mis mentores también eran ingenieros aeroespaciales, entonces no tenía dónde recurrir para cosas que ahora considero básicas. Y lo chistoso slash triste es que después de pegarme en la cabeza contra la pared, como se dice en inglés, o sea, de- o como digo en español, hacer algo puro machetazo. O sea, no tenés así como que una máquina que va cortando finito, sino vas así dándole, es la pura fuerza, sin necesariamente una estrategia. Me gradué del PhD y me volví profesor de investigación en la Universidad de Colorado Boulder. Y con eso uno de los beneficios que tiene es cursos gratis. Y uno de los cursos gratis, o sea, empecé a meter un montón de cursos de genética, de microbiología, de un montón de cosas. Y ahí empecé a aprender cosas que en un día te enseñaban algo que a mí me tomó 3 o 4 meses en el laboratorio probando cosas, porque no sabía que existía. Y la otra cosa es que yo, como científico, lo que hacía era buscar información en papers, cuando lo que yo necesitaba resolver era tan básico que está en libros de texto, que es algo que se sabía desde hace 60 años, ¿va? Y yo no sabía cómo hacer y no lo encontré en ningún paper. Entonces, por ejemplo, te decía algo así bien sencillo. Para un experimento que iba a volar al espacio, necesitaba asegurarme que la bacteria creciera sin acceso a oxígeno, pero no crecía, no crecía, no crecía. Entonces, básicamente, después de probar un montón de cosas, era cuestión de que le faltaba una terminal electron acceptor, que es en el ciclo de respiración, es la molécula que es la última en recibir, la que recibe el último electrón para que se cierre el ciclo. Ahora, Si bien todos sabemos que necesitamos oxígeno para respirar, al igual que otros animales y muchos microorganismos, ¿cómo realmente funciona esto? ¿Por qué dependemos tanto del oxígeno? La respiración en nuestros cuerpos ocurre a nivel celular y funciona como una fábrica de energía, que, al final de su línea de producción, cuenta con este aceptor terminal de electrones que menciona Luis. ¿Y cómo se convierte toda la materia prima, como tu comida, en energía? Cada célula tiene que pasar por muchos procesos bioquímicos para conseguir moléculas de energía, conocidas como ATP, que son las que utilizan para cumplir sus funciones y dejarnos a nosotras cumplir nuestras funciones. Pero, al finalizar este ciclo de reacciones bioquímicas, quedan electrones libres, que deben terminar en algún lado para evitar dañar procesos celulares, genéticos o interrumpir la propia cadena de transporte de electrones que nos da energía. El oxígeno que respiramos es una molécula que atrae muchos electrones. Por algo a la evolución le ha caído tan bien. Y al combinarse con estos electrones libres y protones de otros átomos activos, forma agua que podemos fácilmente desechar. Cuando la respiración se realiza sin oxígeno, estos electrones deben encontrar algo más a lo que unirse para poder continuar produciendo energía. Y es para eso que en esos casos buscamos otros aceptores terminales de electrones, como lo que hizo Luis. y con eso no lograba. Entonces, probando un montón de cosas que si yo hubiera sabido, si hubiera estudiado microbiología, hubiera sabido al principio, algo así como potassium nitrate o algo así, es lo que se usa, pero no sabía. Entonces me tomó un montón de pruebas, un montón de cosas, averiguar eso que si hubiera tenido el entrenamiento académico hubiera sido más sencillo. Eso lo hizo más difícil, pero al mismo tiempo lo hizo más entretenido y más que te sentís orgulloso de que lograste algo porque te costó un montón. Y ahora, después, cuando ya tenía mis propios estudiantes, ya les enseñaba, sobre todo si no eran de microbiología, les enseñaba cosas que para mí me tomó años y se los enseñaba en mediodía. ¿Va? Entonces también se siente rico y se siente gratificante el poder pasarle eso a estudiantes para que no tengan que pasar eso, sobre todo si vienen ingeniería, por ejemplo. Pero yo creo que a fin de cuentas la lección que eso enseña es que todos nos podemos cambiar de un campo al otro. Yo fijo, no soy extraordinario ni mejor que nadie en ningún aspecto académico de cualquier otra forma, siento yo. Y yo en el colegio nunca fui así como que el máximo, ni en la UN, nunca fui así como que el más pilas. Al contrario, en el colegio yo era, o sea, o la peor nota o la segunda peor nota y el único que tenía peor nota es porque se había ido del país por 6 meses, una cosa así. ¿Va? Entonces, si yo puedo hacer ese tipo de cambios, yo creo que cualquier persona los puede hacer.
es cuestión de nuevo estar haciendo algo de lo que uno está apasionado, porque eso es lo que te motiva a seguir. Y ahora es más nerd que yo en microbiología. Saber, la Cata es la máster de microbiología. Nos vamos a poner a competir, a ver quién de los dos. A ver quién pipetea No. más rápido. Me deja atrás Luis por mucho. Bueno, ya entrando un poquito más como que a lo profesional, en lo que te has desarrollado y las cosas y proyectos que has hecho, contanos un poquito más a fondo como que qué fue tu tesis, qué fue lo que investigaste y qué fue lo que encontraste. Ajá. Para mi tesis lo que hice es escribir una propuesta junto con mis dos advisors para que una institución en los Estados Unidos que se llama CASES volara mi experimento a la Estación Espacial Internacional. La primera vez no funcionó, entonces trabajé más en la propuesta y la segunda sí funcionó y ellos cubrieron el volarla al espacio. Y Bioserve, que es donde hice mi doctorado aquí en la Universidad de Colorado Boulder, me apoyó en el resto. Y lo que hice es investigar, hasta entonces se creía que las bacterias se volvían más resistentes a los antibióticos en el espacio. Y así ha sido bien confuso y había una hipótesis desde los 80s de que decía que no era que las bacterias pudieran sentir la gravedad o la falta de 1G, de la gravedad en el nivel de la superficie de la Tierra, 1G. Recordemos, la gravedad es el fenómeno en el que dos objetos con masa se atraen mutuamente. Por ejemplo, la Tierra, con su masa, nos atrae a los seres humanos, también objetos con masa. Nosotras también atraemos al planeta en nuestra dirección, pero ya que la diferencia entre nuestra masa y la masa del planeta es abismal, la Tierra pues no se ve afectada. A esta fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre nosotras cuando estamos en la superficie se le conoce como 1G. ¿Y qué hay de la gravedad cero? Como ya hemos aprendido en episodios anteriores, la gravedad cero no existe. Debido a que la gravedad es la fuerza que resulta de la interacción entre dos objetos, esta nunca puede ser cero. Cuando los astronautas están lejos de la superficie de la Tierra, la fuerza que la Tierra ejerce sobre ellos disminuye, y esto es lo que conocemos como ingravidez o microgravedad, que es el término que usamos para describir una caída libre constante. Sino que eran cambios alrededor de la célula que hacían que la célula estuviera bajo un tipo de estrés que resultaba en un montón de cambios, incluyendo que necesitabas más antibióticos para matarlas. Entonces mi tesis lo que hizo fue investigar eso desde el punto de vista de genómica molecular y buscar rutas moleculares. Y entonces ahí sí ya estaba full metido en microbiología y en genomics y cosas así que ya, o sea, todos mis amiguitos aeroespaciales decían, ¿saben ni qué estás haciendo? Porque ese ya era mucho más específico y ya tenía como 3 años de estar haciendo eso, 4 años. Y entonces eso fue. Voló a la estación y regresó y de ahí hice los estudios comparativos y vi varias cosas bien cool. Más detalle, más detalle. El suspenso. Así. Okay. Vi un montón de cosas bien Sí cool. se puede. Sí, todo está publicado. Yo creo que lo más cool es que específicamente esta bacteria E. coli, pero un montón de bacterias tienen un sistema de autodestrucción que un montón de así revistas y cosas así lo tratan de hacer más como clickbait y usan palabras como genes suicidas, que básicamente lo que le dicen a la célula es que desmiembre su membrana, o sea, que deshaga la membrana y es decir, que se deshaga, que se mate a sí misma, ¿verdad? Porque sabe que eso la va a matar, se supone. Y la hipótesis es que las células hacen eso cuando están bajo ciertos tipos de estrés y lo hacen para incrementar la probabilidad de sobrevivencia de la cultura entera. En microbiología, a un grupo o colonia de microorganismos vivos se les llama cultivo, o culture en inglés. Así que con cultura no nos referimos a las costumbres que tienen los microorganismos, sino a una colonia de microorganismos que, en este caso, está reaccionando al ambiente. Ok, entonces un montón de gente ha pensado, hay un montón de bacterias resistentes a los antibióticos que están matando a gente por todos lados del mundo. Que gente que tiene alguna infección bacteriana, le damos todos los antibióticos del mundo y no sirve porque esas bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos y después la persona se muere. Y de hecho, esa es la razón por la cual yo me pasé a microbiología de ingeniería aeroespacial, porque yo casi me volví parte de esa estadística. Yo casi me muero de una infección, estoy en el hospital, todavía en Florida, me fui a scuba dive, que también era algo que hacía, y me dio una infección de oído que se volvió una infección de garganta así súper gruesa. Fui al doctor y el doctor me dio así un cóctel narcotrambólico de antibióticos y en retrospectiva me dio
varias clases de antibióticos, más de lo que necesitaba y dosis más largas de las que necesitaba, saber ni dónde salió eso. La cuestión es de que esos antibióticos no solamente me mataron las bacterias que estaban infectando la garganta del oído, sino que me limpiaron el intestino de bacterias buenas, porque nosotros tenemos aproximadamente la misma cantidad o más de células bacterianas en nuestro cuerpo y sobre nuestro cuerpo que nuestras propias células. Y la mayor parte de ellas son buenas, nos ayudan a procesar comida, a digerir nutrientes, vitaminas, etcétera. Entonces, cuando esta cantidad terrible de antibióticos me limpió las bacterias buenas del intestino, yo solo me acuerdo que estaba lavándome la cara y yo vivía solo. Lavándome la cara y era así como después del almuerzo o algo así, y solo me sentí mareado. Y de ahí cuando me despierto era de noche, la mitad de la noche estoy en el suelo del baño, estaba completamente noqueado porque, o sea, sí me hizo desgracia, ¿va? Larga historia corta, fui al hospital, me dieron todos los antibióticos del mundo que encontraron y nada mataba la bacteria. Y dijeron, ok, vamos a tener que abrirle y cortarle el pedazo de intestino donde ha tomado posesión una bacteria que vive normalmente en nosotros, pero tomó posesión de esa área del intestino porque las bacterias buenas ya no estaban ahí para controlarlas. Y vino un doctor ya mayor que dijo, tenemos este antibiótico viejísimo que ya no usamos, probemos. Y afortunadamente se funcionó. Todavía tengo mi intestino completo. Yes, muchas gracias, doctor. Y todo salió bien. Y de ahí me puse a investigar más sobre eso y me di cuenta que más de 100,000 personas al año nada más en Estados Unidos mueren de eso, de infecciones bacterianas. Y si se ponen a pensar, eso ya no era un caso, pues eso se está volviendo peor cada año, de resistencia a los antibióticos. Y entonces mi tesis era una investigación sobre procesos como las interacciones, cómo suceden las interacciones entre bacterias y antibióticos y qué podemos aprender de eso en el espacio para tratar de encontrar soluciones aquí. Y entonces ahora con toda esa historia ya regreso a qué es algo cool que encontré en mi tesis de las bacterias que crecieron en la Estación Espacial Internacional. Y es que los genes suicidas, se llama apoptosis genes, se llama el locus entericidin locus, entericidin, es un gen, una toxina y un antídoto. La toxina es lo que le dice a la bacteria, deshacete, mátate para que tus nutrientes ayuden a la cultura, y el antídoto es lo que le dice, hey, no le hagas caso a lo que te está diciendo la toxina, tranquilo, no te me alborotes tanto. Pues en algunos estudios en la Tierra he encontrado que esa toxina se expresa 2 o 3 veces más en algunos casos, pero yo en el espacio encontré que se expresaba 24 veces más que lo hacía en la Tierra. Y el antídoto no estaba underexpressed, bajo expresada ni 2 ni 3 veces, sino 40 veces en el espacio de lo que está en la Tierra. Entonces, como que cuando vi eso en mi tabla dije, no puede ser, ¿va? Entonces me fui a ver, ok, ¿cuál es el gen que enciende ese locus, el entericidin locus? Y se llama RPOS. Locus se deriva del latín que significa lugar y se refiere a la ubicación de un gen o grupo de genes en particular. Imagina que si el genoma es un mapa, el locus sería como la dirección de una casa. El entericidin locus o locus de las entericidinas contiene un conjunto de genes en tándem que codifican o crean entericidinas, que son un tipo de proteínas que, como nos comenta Luis, funcionan como toxina y antídoto. En este caso, este locus es activado por órdenes de otro gen, el RPOS. Entonces dije, ok, voy a ir a ver cómo se comportó RPOS. O sea, RPOS le está diciendo al entericidin locus que hiciera eso, y la respuesta es no. Entonces, el RPOS es como un switch cuando uno entra a un cuarto. Y si uno enciende el RPOS, enciende una luz que es ese entericidin locus, que le puede decir a la bacteria que se mate. Entonces, la hipótesis de alguna gente es, hey, ¿por qué no hacemos una medicina que vaya a encender ese switch, RPOS, para que le diga a la bacteria que es resistente a los antibióticos que se mate a sí misma? Y así podemos ayudar a gente que tiene infecciones bacterianas. Pero la cosa es que ese switch enciende otros 156 luces, otros 156 genes, y un montón de ellos hacen a esa bacteria peor. Le da resistencia a estrés oxidativo, le da un montón de otras cosas. Entonces nadie quiere tocar eso. Pero lo interesante de lo que observé en la Tierra es que ese switch no estaba movido. Pero a pesar de eso, el entericidin locus, lo que le está diciendo a la bacteria que se matara, está encendido. O sea, entonces la hipótesis es, en el espacio quizás podemos ver otro switch que encienda eso, y que nunca hemos visto en la Tierra. Y eso es lo cool de hacer investigaciones en el espacio, porque podemos ver cosas que no suceden aquí. Si se ponen a pensar, la vida en la Tierra ha evolucionado por 3.500 millones de años con la Tierra cambiante. Habían volcanes, la toxicidad o qué composición de la atmósfera, la salinidad y el pH de los mares, pero algo que siempre ha estado constante es la gravedad. Entonces, a través de 3.500 millones de años, toda la vida en la Tierra ha evolucionado bajo 1G.
de la gravedad de la Tierra. Entonces, cuando uno lleva esos organismos, esas células al espacio, a microgravedad, mira procesos moleculares y mira cosas que no se pueden ver en la Tierra, porque no importa si me pongo de cabeza o a lo que haga, la 1G está ahí todavía. Y esa es la razón, una de las razones por la cual hacemos investigaciones en el espacio. Wow. Mucha info, lo siento. No, nos encanta que nos des mucha info. El podcast es para eso. Hay partes de tu tesis que yo había leído y que no había llegado a entender tan a fondo hasta ahorita que lo explicas de esta manera tan sencillo, como que cuando uno está solito intentando entender las cosas cuesta un poquito más, pero ya cuando tenés al autor explicándote qué fue lo que pasó y cómo qué encontró es mucho más fácil. Y por mucho que nos encante nerdear y como que extender la información lo más posible, por respeto a tu tiempo, me gustaría hacerte una pregunta para terminar de conectar esta parte de la investigación que hiciste con tu tesis a lo que estás haciendo hoy por hoy. Y es que, pues yo sé que pasaste de la tesis a directamente empezar a trabajar un poquito más en el área de bioastronáutica y ahorita hiciste un salto de la academia a industria. Entonces me llama un poquito la atención que nos contés desde tu punto de vista toda tu experiencia en el área de academia y por qué o cómo hiciste ese salto a industria. Cool. Algo que la razón principal por la cual hice el PhD es porque eso le ayuda a uno a escribir sus propias propuestas y con tus propias propuestas vos puedes empezar tus propios proyectos de investigación, tener tus estudiantes y todo eso. Y entonces eso hice, tenía mis propios proyectos que fueron al espacio, como les mencioné, incluyendo uno que fue alrededor de la Luna el año pasado. Y eso es súper cool. Y yo era el investigador principal, entonces yo armaba el equipo, yo armaba el diseño del experimento, traía gente colaboradores que eran especialistas en los diferentes temas del proyecto y eso es algo súper cool, que me fascinaba. Trabajé un montón de proyectos en la Estación Espacial Internacional, incluyendo, por ejemplo, de cáncer, donde crecimos tumores cancerígenos de adenocarcinomas o cáncer de pulmón, de próstata, de seno. Y eso lo hacemos en el espacio porque puedes crecer estructuras tridimensionales que mejor asemejan cómo es el tumor en el cuerpo humano. Y esa morfología, esa forma, si no la tenés correcta cuando estás poniendo moléculas, te pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Es decir, que dice, sí, esta molécula está matando las células de cáncer y deja las sanas intactas. Y después las compañías le meten otros $20 millones y 3 años de trabajo y después se dan cuenta, no, lo que pasa es que la forma estaba mal. Todo lo que usamos el espacio para investigaciones de cáncer, por ejemplo, para evitar ese tipo de falsos positivos y negativos, acelerar el proceso de encontrar medicinas contra tipos de cáncer. Entonces, estaba haciendo todo ese tipo de cosas y me di cuenta que hay bien poco acceso. Muy poca gente tiene ese acceso a la Estación Espacial Internacional y hacer ese tipo de investigaciones. Y ahora todo está cambiando, que hay un montón de compañías desarrollando sus propias estaciones, sus propias naves. Y entonces esa es una de las razones por las cuales cambié de academia a industria, porque ahora estoy en una empresa y no estoy hablando en representación de la empresa en este podcast, estoy hablando a nivel personal, pero les cuento que esa empresa, al igual que otras, lo que estamos haciendo es diseñando nuestra propia flotilla de naves espaciales y nuestra propia estación espacial. Y la intención es que sea completamente comercial y que gente quienes no tenían acceso a la Estación Espacial Internacional, ya sea por razones geopolíticas, porque no eran miembros de los países que corren en la estación, por ejemplo, Guatemala no es un miembro de ese grupo, que tratar de dar más acceso, democratizar el acceso al espacio, es una de las razones por las cuales me cambié a academia. Y sí ves que hay mucha diferencia entre academia e industria. Súper, súper, sí. Y yo creo que sí, en academia, sí, sí, hay diferencias. Dale, contanos. Ah, todo depende, ¿verdad? Depende de donde uno esté. Pero en industria, menos donde estoy, hay mejor balance del tiempo de trabajo con vida personal, lo cual es bueno. Y yo creo que en academia no necesariamente había alguien forzándome más que yo mismo. Pero ese es uno de los cambios positivos. Y academia me fascina todavía, pues. O sea, me fascina escribir propuestas y empezar tus propios proyectos y poder ayudar a estudiantes. Eso sí extraño, fijo, poder tener un equipo de estudiantes y mentor them, ayudarles a crecer profesionalmente y es cool verlos después ir y hacer sus propias cosas. Como en tu caso, Kat, que tenés tu propia compañía, tenés este podcast, que te estás corriendo a GISET y ayudas a otras personas. Eso es aún más gratificante cuando uno mira que uno ayudó a una persona y esta una persona está dando a 3 y 3 a 9. Eso es súper, súper cool. Good job, Kat. Ah. Vas a hacer llorar. Gracias, Luis.
No, sí, y de verdad, enormemente un agradecimiento gigante a Luis porque pues sí está abriendo las puertas para muchos estudiantes. Como él dice, cuando él era chiquito, él miraba el espacio y decía que era imposible para un guatemalteco poder estar en cuestiones espaciales y hoy por hoy, pues no es imposible y gran parte de por qué no es imposible es gracias a Luis, a todo el esfuerzo que ha hecho y a todo el mentoring que ha hecho con personas como yo, como Mariale, como María, como Pame, que pues le han echado ganas por también abrir esas oportunidades para más personas. Entonces es como un efecto dominó, ¿no? Luis vino, nos dio la oportunidad a un par de gente y nosotros estamos luchando para que eso se pueda abrir a más. Entonces, gracias Luis. Gracias. Y, No, gracias a ti por las palabras. antes de pasar ahora sí a la parte del SEC, me gustaría que nos contaras también qué se siente ser el primer centroamericano en mandar un experimento, no sé si solamente centroamericano o latino en general, en mandar un experimento a la órbita lunar. Yo creo que eso es más que yo personalmente, hay equipo, hay componentes del equipo que mandamos a órbita lunar hechos en Guatemala, hecho por estudiantes de licencia de ingenierías de la Universidad de Guatemala y dos catedráticos. Eso es lo más cool. Y hasta donde yo sé, yo creo que es la primera universidad en Latinoamérica en enviar equipo a órbita lunar y quizás país. No, la verdad es que no he encontrado, imaginaría que ha de haber algo, pero no, nunca encontré nada. Y eso es súper cool, súper cool. Yo me acuerdo que cuando NASA me mandó la nota de que habían aceptado nuestra propuesta para enviar algo dentro de la nave Orión de Artemis 1 el año pasado, pues voló el año pasado y nos avisaron hace como 4 o 5 años. Desde entonces nunca he vuelto a ver a la luna igual, porque leí esa carta y dije, vamos a tener algo a 130 kilómetros de la superficie de la luna, va a pasar así y dándole vueltas varias veces. Y eso es lo que sucedió. De hecho, por eso estoy ahorita en el laboratorio, porque tengo que terminar los controles de tierra, que es donde producimos la data contra la cual comparar lo que sucedió en la Luna. Y eso es súper gratificante, ¿no? Ahí también trabajaron 5 estudiantes. O sea, cada quien está haciendo su propia carrera profesional. Hay alguien ahorita que está estudiando en Alemania temas de ingeniería aeroespacial de ese grupo. Eso es de nuevo, regresando a lo mismo. Yo creo que lo más gratificante es ver a la siguiente generación, uno tratar de abrir puertas y de ahí ver que alguien aprovecha esa oportunidad y de ahí se fajan y hacen su propio destino con esa puerta ya un poquito menos atorada, de cerrada. Y ese es el caso también con el proyecto Artemis. Y eso es bien cool. Igual con el CubeSat, desarrollamos Quetzal 1, el primer satélite guatemalteco también en la Universidad de Guatemala. Y de él, una de las tantas cosas que salió es el laboratorio espacial, que ahora lo corre el profesor Bagur. Y ahí también hay un montón de estudiantes haciendo cosas espaciales y es súper cool. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos programando el primer Congreso Espacial Centroamericano, el SEC, que este primer año va a ser en Costa Rica, hay un montón de abstracts que metieron de laboratorio espacial, también de AGICE, también de estudiantes de microbiología del Valle a quienes les dimos acceso con la PAME a ejemplares de bacterias que crecieron en el espacio, como fue tu caso también, Kat, para tu tesis. Eso es súper cool. Entonces es bien gratificante ver que gente aproveche esas oportunidades y se faje y las crezca. Gracias, Luis. Y aprovechando que tocaste el tema del SEC, hay unas dos preguntitas que te queríamos hacer al respecto. La primera es, cada uno de los que estamos en el comité organizador pues tiene una historia diferente desde su propio punto de vista de qué es el SEC y qué queremos lograr con el SEC. Entonces, desde tu punto de vista, contanos qué es el SEC y qué esperas que se logre con este primer Congreso Espacial Centroamericano. Okay. Mira, hay un congreso internacional bien grande que se llama el IAC, International Astronautical Congress, Congreso Internacional de Astronáutica, y siempre es en países súper lejanos, o la mayor parte. O sea, por ejemplo, este año es en Azerbaiyán, el año pasado fue en París, el año anterior se fue en Dubái. Entonces, para la gente en Centroamérica es súper difícil ir, o sea, es demasiado caro. Y entonces lo que estamos tratando de hacer, y yo creo que lo que estamos cumpliendo con el SEC es varias funciones. Uno es establecer un foro dentro de Centroamérica para que centroamericanos puedan juntarse y hablar de temas espaciales que están trabajando o les gustaría hacer, buscar sinergias de cómo pueden colaborar, traer centroamericanos de afuera a que cuenten qué es lo que están haciendo y tratar de establecer esos puentes de colaboración, traer no centroamericanos
a Centroamérica y también los mismos objetivos, tratar de hacer que haya colaboración y generar oportunidades y en un enfoque también a las startups. Una de mis intenciones es permitirle a entrepreneurs, a gente que está empezando sus propias startups en temas espaciales o que puedan tener una aplicación espacial, a que se presenten y que otros los conozcan y que puedan crecer. El objetivo final creo que es crecer la industria espacial en Centroamérica, generar oportunidades. Este primer año es en Costa Rica y el próximo año lo vamos a hacer en Guate. Y de hecho, Kat es una Kat y yo somos parte del comité organizador, somos 6, 3 costarricenses, un hondureño, español y nosotros, y con Kat. Te invitamos a conocer las historias del resto del comité organizador del SEC aquí mismo en Epistemas, escuchando nuestros 4 episodios anteriores. Y la intención es que el próximo año sea en Guate y va a ser súper cool también. Súper bien, la verdad es que súper emocionados por este primer congreso y por el que se viene en Guate. La verdad es que ha sido un gusto platicar contigo, conocer más, nerdear, escucharte nerdear al respecto de tu trabajo y ver lo apasionado que sos. La verdad es que muchísimo gusto y espero que no sea la última vez que platiquemos, pero desafortunadamente ya llegó la hora de cerrar. Y siempre para cerrar, sí, tenemos 2 preguntas. Esta va a parecer que nos vamos un poco a desviar, pero la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Que sí se puede, que lo que toma es planear bien, uno, y lo otro es saber que vienen un montón de nos. O sea, si uno no tiene un montón de nos es porque se quedó en una zona de confort y no está tratando de salir de esa zona de confort. Fijo, son una orden de magnitud mucho más nos que un sí. Y no dejarse caer por eso, sino que saber que hay que seguir probando y seguir probando algo distinto. Hay que tratar de aprender de por qué ese no y saber que ese no no es un no tatuado en la frente de uno a uno como persona, sino es no a la aplicación que hizo en ese momento a ese lugar. Y simple y sencillamente, por ejemplo, para venir aquí al PhD me tomó 3 años. El primer día me dijeron, sí, nos gusta tu perfil, pero no tenemos espacio para alguien que quiera hacer eso. Sí, tenemos una posición, pero vos no tenés el perfil para eso. Y el tercero ya se alineó todo. O sea, hay que seguir probando. Entonces, la perseverancia, tener planeación, un plan de dónde está uno, a dónde quiere llegar y cuáles son los pasos intermedios y saber que uno tiene que, eso es dinámico. Va a cambiar con respecto a recibimos nuevos nos, nuevos sí, y uno va así echando punta para arriba. Como siempre, consejos para cuando uno tiene 17 años y cuando uno tiene inserte la edad actual. Sí, Siempre eso aplica funciona. siempre, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí. súper. Y entonces, para terminar entonces, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo del sector espacial en la región? Yo creo que una de las cosas que pueden hacer es desarrollarse a sí mismos, porque lo que necesitamos es gente y cuando te pones a pensar es en realidad 2 esfuerzos paralelos. Académicamente necesitamos generar ese capital humano de gente entrenada y al mismo tiempo tenemos que generar oportunidades de trabajo para que cuando se gradúen puedan implementar ese conocimiento y así establecer esa economía que hemos sido por 200 años una economía agrícola básicamente y no podemos esperar diferentes resultados de seguir haciendo lo mismo. Y normalmente se piensa que temas como espaciales y tecnología e innovación son para países desarrollados. Nosotros tenemos demasiados problemas de pobreza, de hambre, etcétera, como para estar gastando el dinero en esas cosas. Esa es la creencia, la imagen, cuando en realidad yo como lo veo es que es esa misma mentalidad la que nos mantiene en ese ciclo vicioso y negativo de que seguimos haciendo lo mismo y esperamos diferentes resultados. Necesitamos probar cosas distintas, necesitamos buscar formas de cómo utilizar la tecnología de hoy en día para resolver los problemas de hoy en día de Guatemala y de la región. Y la única forma de romper ese ciclo es haciendo este tipo de cosas, de diversificar la economía a nivel macro, a nivel país y a nivel personal, es desarrollándonos nosotros y una vez tan pronto tengamos oportunidades de ayudar a otras personas, de que se desarrollen profesionalmente, ayudarles también. Y entonces cierro de nuevo con el mismo mensaje, que Kat es el ejemplo perfecto de eso ahora. A ella, igual que otros estudiantes, les traté de ayudar, por ejemplo, en dar una oportunidad de involucrarse en proyectos de NASA y cosas así, y luego ellos crecen profesionales basados en esas oportunidades, se fajan para construir su propio futuro y cuando están en una posición de ayudar, generan esas oportunidades para otras personas y así se vuelve entonces un ciclo virtuoso y así empezamos a cambiar, esperemos, a nivel nacional cómo va el rumbo de nuestro país y de nuestra región.
Gracias Luis por recordarnos nuevamente que el espacio también es para nuestra región y que es importante nuestro desarrollo profesional en esta área para continuar abriendo puertas a quienes vienen detrás. Y gracias también por invitarnos a ser perseverantes y no pensar en un no como el final del camino, porque no sabemos las oportunidades que nos esperan más adelante. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Te recordamos que este es el quinto y último episodio de nuestro especial espacial por el primer Congreso Espacial Centroamericano con el cual estamos colaborando. El SEC se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre en San José, Costa Rica, y te dejamos más información al respecto en las notas del episodio. No te pierdas los episodios anteriores de la serie, en donde conocemos más a los y las profesionales del área espacial detrás de este congreso y, además, quédate pendiente de nuestras redes sociales, pues pronto te vas a enterar cómo ganarte un pase al SEC 2023. Ahora sí, hasta la próxima.